esto nos permite que tengamos una mayor eficiencia y la policía no esté dispersa en todo en toda la localidad donde se llevan a cabo las votaciones. Es todo. Muy buenas tardes. Para empezar a debatir este tema de la casilla única, el primer paso que tenemos que pasar es entender realmente en qué consiste el sistema de casilla única. La casilla única fue una propuesta que se hizo como parte de la pasada reforma político-electoral de 2014 y tenía como objetivo el concentrar la votación tanto federal como local en los estados que tuvieran elecciones concurrentes al mismo tiempo de los dos niveles de gobierno en una sola casilla en lugar de dos. Y esto se suponía que iba a tener grandes beneficios como mayor eficiencia, ahorro de recursos, entre otras de estas bondades que se nos vendieron como parte de la reforma político-electoral de 2014, la cual en realidad básicamente lo único que consiste es en centralizar el poder de organizar y regular las elecciones en una sola superinstitución a la cual está completamente saturada de responsabilidades y que aparte tiene la obligación de coordinar las elecciones de todas las entidades ya prácticamente sin ningún respaldo del área local. Ahora, vamos a ir desglosando punto por punto por qué la casilla única no es una solución. En primer lugar, la reforma pretendía que las elecciones fueran menos costosas para el erario público. ¿Y cuál es el resultado? La elección del 2009, que fue la anterior elección intermedia, costó 26.755 millones de pesos, en pesos constantes. La actual costó 34.505 millones de pesos. Esto hablando del costo de la democracia electoral durante todo el proceso. Estamos hablando de que esta elección pasada fue la elección más costosa de la historia, y eso que todavía nos están considerando una gran cantidad de gastos extras, como por ejemplo el valor de mercado de los spots en radio y televisión, los cuales no se pagan, pero aún así es parte del costo que está incurriendo el Estado en la elección. Ahora, la casilla única no ha dado los resultados esperados porque se sobrecarga la capacidad del INE para llevar a cabo la elección. Se permite que sea una sola superinstitución la que esté teniendo que coordinar la relación con todos los demás estados, con todas las demás instituciones locales, muchas de las cuales tienen características y problemas particulares que no se replican en otras partes del país. Lo que antes se tenía con la distinción entre la elección local y la elección federal es que los institutos locales podían adecuar sus prácticas y capacitar a sus funcionarios de casilla en base a las características particulares del lugar donde se estaba dando la elección, y esto ya se ha perdido por completo. Además, se desperdicia capacidad a la hora de poner recursos y personas del INE a coordinar elecciones locales, cuando ya existían los institutos locales que tenían la capacidad de realizar las elecciones tal como se había venido haciendo desde 1997 hasta 2012, y ahora se sobrecarga la capacidad del INE, mientras tanto se desperdicia la capacidad de los institutos locales, y además se presta a un gasto doble, pues se supone que el costo de instalar las casillas deberá de ser cubierto tanto por el Instituto Federal, por el Instituto Nacional, como por el Instituto Local, supuestamente dividido en partes iguales, pero lo cual en un país con la debilidad institucional que tiene México se presta a una gran cantidad de problemas. Otro de los problemas más importantes y más delicados que tiene la casilla única, en palabras del propio consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, es el momento en el que se distinguen las dos urnas, las dos papeletas, para enviar unas a la institución nacional, otras a la institución local y hacer el conteo de votos. Esto se presta a una enorme cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque si hubiera cualquier ineficiencia, hubiera cualquier problema de coordinación en ese momento, se puede llegar a una situación en la que la casilla completa tenga que ser anulada porque se entregaron malos paquetes a las instituciones. Y esto era algo que antes estaba mucho más coordinado cuando había un solo instituto, un instituto local que coordinaba la elección local, mientras el federal se podía hacer cargo únicamente de la elección federal. Entonces, en general vemos cómo
Este cambio de la casilla única realmente vino a hacer simplemente darle a tole con el dedo a las personas, ofrecer un modelo que supuestamente iba a generar grandes ahorros, cuando en realidad vemos que las elecciones son cada vez más caras y mientras tanto no se abordan los temas importantes que explican el enorme costo de las elecciones en México, que viene siendo principalmente el despilfarro enorme que se hace de los recursos multimillonarios que se ofrecen a partidos políticos. Eso no se tocó. Simplemente se nos vendió que si poníamos una casilla aquí y otra a un metro, todo iba a estar perfecto. Muy bien. En cuanto a la centralización, recordemos, esto no es digamos, lo centralizo y desaparezco a alguna parte, no. Lo que se trata en la casilla única es una unificación de los dos, tanto del espacio local como del federal. Ahora lo que tenemos son 9 funcionarios, 6 titulares y 3 suplentes dentro de una casilla. Esas casillas son colocadas en secciones electorales y ya en dado caso de que la gente no pueda ir a su casilla, existen las casillas extraordinarias, que máximamente deberían ser 10. Menciona el compañero los altos costos. Aquí encontramos que la casilla única nos genera un modelo en el que se reducen a la mitad los costos por lo mismo de la unificación. Es decir, en vez de pagarle a los 14 funcionarios por cada casilla local y federal, se les paga solo a 9. Además, en el material, las urnas, la propaganda, se reduce. Las boletas también. Aquí habla de que sí, es real, hay una debilidad institucional, pero también recordemos que todas las personas, escrutadores, presidentes, suplentes, todos llevan antes una preparación. Todos toman un curso, todos toman el entrenamiento adecuado para decirle a la gente qué boletas se van a poner e igualmente en qué tipo de urnas se van a poner. No es de decir el cierto organismo ya no sirve o algo así, porque tienen la capacidad, o sea, las normas ahí están, todos llevan un entrenamiento. El hecho que se unifique la casilla nos demuestra que se puede hacer más eficiente este proceso. Es decir, aquí lo que nos importa son los resultados. Al usuario, dentro de un control de calidad, es lo que se le tiene que ofrecer: eficiencia y eficacia. Y es lo que vemos ahora en las casillas únicas. No se junta la gente, el método en el que se depositan todas las boletas dentro de la urna es una manera más dinámica y sobre todo mucho más llamativa. Sí, nos quieren mentir, digamos, una parte, en el gran despilfarro de dinero que se da dentro de las elecciones con los spots, la propaganda y demás situaciones que vemos dentro de las elecciones. Pero sin duda yo considero que la casilla única ha sido un muy buen elemento que impulsó el instituto, que sin duda da una muy buena solución. Me gustaría comenzar preguntando a la compañera si nos puede proporcionar cifras de ahorros que se hayan generado gracias a la casilla única, no a otros mecanismos de la elección, sino gracias a la casilla única, y en cuánto ascendieron y qué porcentaje es eso del costo de la elección local, de la elección total. De nada nos sirve implementar una nueva medida que nos va a reducir el gasto de la elección en 0.32%. Se necesitan medidas que sean verdaderamente eficaces. Y esta medida que se está tomando en particular tiene un riesgo especial. El contenido central es centralizar toda la actividad de la casilla dentro de un solo equipo de funcionarios de casilla, en vez de tener uno federal y uno local, lo cual supuestamente facilita el seleccionar los funcionarios y se ahorran los gastos de capacitación, que realmente consiste en darles unas plumas, unos papeles un día que se juntan en el instituto. Ahora, esto lo que hace es sobrecargar de trabajo al eslabón más débil de la cadena en una elección a nivel federal. ¿Por qué? Porque todas las demás personas que se dedican a realizar la elección son personas profesionales que trabajan para los institutos electorales. Los que no son profesionales son los funcionarios de casilla, que son personas comunes y corrientes, la mayoría de los cuales actúan
con perfecta buena fe y con responsabilidad cívica, pero que están muy proclives a cometer errores porque no son personas profesionales y además también se puede decir que son potencialmente más corruptibles que un funcionario profesional. Entonces, aquí se está sobrecargando el trabajo del eslabón más débil al cual tiene que cargar con la responsabilidad de manejar la casilla completa e inclusive en los casos cuando se da una consulta popular son los mismos escrutadores los que van a tener que también realizar el conteo de votos de una consulta popular, que es cargarle la mano demasiado a simples ciudadanos, todo por ahorrarse una capacitación que consiste en darles un día plumas y papel para que tomen un curso en el Instituto Electoral. Además, en algún momento usted mencionó que antes se tenía que ir de un lado a otro para ir a la casilla federal, a la local, y que no sé qué. Bueno, esas casillas antes estaban una enfrente de la otra, de aquí a 3 metros, y eso era lo que tenía que hacer el ciudadano, y siempre han estado en lugares públicos, no sé por qué, ahora se dice, ay, es que están en lugares públicos, están en escuelas, en hospitales, siempre han estado en lugares así, no es como que antes estaban en una cueva y ahora la casilla única la sacaron, no. Se desperdician muchos recursos en querer lograr una unificación de instituciones locales e instituciones federales cuando no había la necesidad. Se está queriendo arreglar algo que no estaba roto cuando hay otras partes del sistema electoral mexicano que verdaderamente estaban rotos, que principalmente viene siendo el modelo de financiamiento a los partidos y el despilfarro que esto provoca. Pero en vez de atender eso, repito, se está atendiendo un pequeño detalle de que si el ciudadano camina de aquí a allá. Una disculpa, no cuento con las cifras. Bueno, yo no mencioné que, bueno, o sea, sí sé que una casilla estaba frente a la otra, obviamente, ya sé que no la sacaron de la cueva. Pero ciertamente hay estudios, bueno, conocemos la conducta, que es el hecho, si de por sí hay una gran apatía en eso de ir a votar, y realmente es una apatía bastante grande que se fundamenta en la falta de confianza que existe dentro de las instituciones. El hecho de que unifiquen las casillas yo lo considero muy bueno, puesto que existe pues sí, o sea, una gran eficiencia, tanto para la gente que está dentro de ahí, a los mismos votantes. Ahí sí, tal vez exista un sobrecargo. Mencionas que hay una capacitación deficiente. Yo considero que dentro de cada persona que integra las casillas existe un gran compromiso, porque la mayoría son voluntariadas. Al igual que esta capacitación, no en muchos casos se les da nada más un papel y una hojita, porque las elecciones no se tratan de un jueguito nada más. Hay gente que se lo toma en serio. Y sí ocurre que puede haber ese momento en el que todo es como una frustración por juntar tantos votos de tanta gente en una misma urna. Pero sin duda, considero que la casilla única es un gran avance, tanto para el proceso electoral como para el proceso electoral y fortalecimiento de las elecciones. Es todo. Bueno, para comenzar esta parte final del debate, quiero recalcar que, para mi opinión, la parte más peligrosa de la casilla única es el enorme riesgo y la gravedad de que algo pueda salir mal. ¿Por qué? Porque se está centralizando demasiado poder y demasiada responsabilidad en un solo instituto. Si llegara a haber algún evento de colusión o algún evento de fallas, que cae el sistema, alguna cosa, los efectos podrían ser enormes porque se llevaría para abajo la elección local y la elección federal por un problema de una sola superinstitución, en vez de mitigar el riesgo dividiendo esto. Como quien dice, se están poniendo todos los huevos en la misma canasta. ¿Y cuál es el objetivo de poner todos los huevos en la misma canasta? Bueno, en primer lugar se dice que ahorrar recursos, lo cual, si nos vamos al menos desde el punto de vista del costo de la elección, no se está haciendo un avance significativo. Es más, las elecciones cada vez están siendo más y más costosas para los mexicanos. La otra,
se dice que se va a agregar más eficiencia a la hora de compactar el sistema de los funcionarios de casilla y eso. Sí, pero el problema aquí es que también se agrega la cuestión de que tienes que hacer una coordinación que es compleja entre institutos locales e institutos federales. A lo mejor en el Distrito Federal no hay tanto problema, pero coordinar este tipo de instituciones en comunidades aisladas de Chiapas, en comunidades aisladas de Oaxaca, de la Sierra de Chihuahua, se va volviendo cada vez más complicado en vez de darle la tarea a institutos locales que tienen la experiencia y la capacidad de manejar este tipo de situaciones. A mí me parece que para lograr un verdadero cambio y un verdadero ahorro y una mejora en el sistema electoral mexicano, se deben de implementar medidas de gran calado y no simplemente el dividir una pequeña casilla que representa un costo no muy oneroso para la institución. Podemos, en primer lugar, reducir el monto de financiamiento ordinario a los partidos, que esa es la gran fuga de dinero del sistema electoral mexicano. Aplicar distintas fórmulas de tope al financiamiento público y privado de los partidos. En México decimos, no, es que no existe el financiamiento privado. El problema es que sí existe, pero se da por debajo del agua. Se da a través de sistemas de corrupción, donde un empresario financia a un candidato a cambio de recibir prebendas en el futuro, como se acaba de ver en Chiapas, estos videos del candidato a diputado que estaba recibiendo dinero en el cuarto de un hotel. Ahora, si no logramos tapar estos grandes boquetes del sistema electoral mexicano, seguiremos simplemente quitándonos la paja del ojo cuando no nos damos cuenta de que tenemos una viga atravesada en el otro. Y no se va a lograr un verdadero cambio y un verdadero progreso en el sistema electoral mexicano que es necesario para que nuestra democracia sea confiable, sea sustentable y que verdaderamente los ciudadanos podamos creer en nuestras instituciones y participar con gusto y sabiendo que es algo responsable. Muchas gracias.